En nuestra clase de cátedra vamos a hablar sobre los derechos a la libertad de una reunión y de una asociación. Resulta, como ustedes saben, que es un derecho, ¿no es cierto? ¿Sí saben qué es un derecho? Quiero escuchar qué será un derecho. Un derecho es como que uno puede hacer varias cosas. Sí, señor. Resulta que un derecho es un conjunto de principios y normas que generalmente nos pueden generar ideas de justicia, de orden y de libertad. Estos derechos fueron impuestos o fueron elaborados por entidades públicas, por el poder público. ¿Para qué? Para lo que decía Julito, para que nosotros podamos hacer cosas sin necesidad de que nos estén oprimiendo o opacando, ¿no es cierto? Entonces, resulta que hoy, como les acabo de decir, vamos a hablar sobre el derecho a la libertad y hay unos artículos en la Constitución Política que nos dice lo siguiente. Por ejemplo, el artículo 37 nos dice que toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse públicamente y pacíficamente. Pueden realizar, chicos, manifestaciones pacíficas y públicas, ¿no es cierto? Sin generar ningún daño ni a un bien público ni a las personas tampoco, ¿no es cierto? También nos dice que esto solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar este ejercicio de este derecho. Otro artículo, el artículo 38, nos dice que se garantiza el derecho de la libertad de libre asociación por parte del desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en una sociedad. Entonces, el tema de hoy nos quiere decir o nos quiere hablar sobre esos derechos que podemos hacer y sobre la libertad y las decisiones que podemos tomar en cuanto a manifestaciones públicas que podemos realizar sin dañar o sin agredir a nadie, ¿no es cierto? Que ayuda a expresarnos así libremente, a manifestarnos libremente, es el artículo 107, que nos dice que se debe garantizar a todas las nacionalidades, el derecho a ser fundada, a ser organizada y a desarrollar partidos y movimientos políticos que sean libres de afiliarse a ellos y de poder retirarse en el momento que ellos quieran. O sea, que tienen derecho a poder unirse a cualquier partido político o a cualquier actividad política, pero también nos dice que podemos salir de ella en el momento que nosotros queramos, que no nos pueden obligar a estar ahí si nosotros no deseamos estar ahí. Los seres humanos como actores sociales que somos por esencia a través de nuestro desarrollo y de manera casi que natural hemos buscado a través del ejercicio de la reunión y de la socialización con quienes nos rodean, ayudarnos mutuamente para el logro de nuestras metas que van después la misma supervivencia hasta el logro de las más grandes ambiciones. Es por eso que los derechos de reunión y asociación son intersexos a la misma naturaleza de la humanidad. El derecho de reunión es la libertad pública individual que faculta a un grupo de personas a concurrir temporalmente en un mismo lugar pacíficamente y sin armas para
cualquier finalidad lícita lícita y conforme a la ley. y conforme a la ley. Ujú. Se considera una libertad política y derecho humano de primera generación. El derecho de asociación consiste en la libre disponibilidad de individuos dotados de personalidad jurídica para construir formalmente agrupaciones permanentes encaminadas a la consecución de fines específicos de carácter no lucrativo. La Constitución Nacional también se refiere respecto a este derecho, garantizada por el artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. De los derechos humanos. Listo, muy bien, hasta ahí es la lectura. Entonces ahí lo que la lectura nos estaba diciendo era lo que yo les dije en un inicio, en un principio, donde nos dice que todos los seres humanos y todas las personas tenemos derecho a expresarnos libremente, ¿no es cierto? A poder hacer grupos de manifestaciones, pero donde estas manifestaciones sean completamente ordenadas, organizadas y sin ningún tipo de agresión o de maltrato a nuestra sociedad o a otra persona que esté cerca de nosotros, ¿no es cierto? Entonces yo les comentaba que hay unos artículos que nos apoyan y nos ayudan en este tipo de actividades, que eran el artículo 37, el artículo 38 y el artículo 107. Entonces ayúdame a leer el artículo 37 nuevamente. ¿Quién seguía después de Alejo? Sofía. Puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. La ley podrá establecer la manera expresa de casos en los cuales pacíficamente derecho. Listo, gracias, Sofi. Le dije a Sofi que lo leyera completo, Vero. Listo, entonces el artículo 37 nos dice que toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho. Si nosotros nos hemos de este año, incluso en el año pasado, se habían hecho algunas manifestaciones. Ustedes han visto las noticias, ¿no es cierto? Sí, señora. Y sí se han dado cuenta que al inicio de año hacían unas manifestaciones o hacían unas marchas o unos paros que conocemos. ¿Sí se acuerdan? Sí, los conozco. Una de esas manifestaciones y de esos paros que realizaron fue al inicio cuando estaban haciendo lo de los paros, camioneros. También hicieron un paro sobre la educación, ¿se acuerdan? Que los profesores hicieron unos paros por unas cuestiones educativas que estaban peleando, ¿sí se acuerdan? Y que mataron a un señor. Que mataron a un señor. Sí. Entonces, para ellos poder hacer eso, si ustedes se dieron cuenta, primero al principio no querían dejar que hicieran esas manifestaciones y que hicieran esas marchas. El gobierno, el Estado no quería y no les parecía, pero ya al final les aprobó, digamos, que podían hacer sus manifestaciones, pero que tenían que ser todo muy pacíficamente, sin agredir ni siquiera un bien material, ni agredir a las personas que se encontraran por ahí. ¿Sí se acuerdan? Sí, señora. Ok, de eso se trata, chicos, estos artículos. De eso se trata, chicos, estos artículos, y de esos son los derechos que nosotros como seres humanos podemos acceder. Nosotros podemos acceder a un derecho de libertad, de libre expresión. Es uno de los derechos que nosotros podemos tener, ¿no es cierto? ¿Cuál otro derecho podríamos tener nosotros? Ir solos. Ustedes como niños también tienen unos derechos. Familia. Exacto.
Ustedes como niños también tienen unos derechos. Eso. Derechos a tener una familia, derecho a tener una familia, derecho a tener un hogar, una vivienda, ¿no es cierto? Derecho a tener una educación, ¿no es Sí. cierto? Entonces, cada uno, derecho a estudiar, sí, señor. Derecho a tener salud, una EPS o un seguro donde nos puedan atender, ¿no es cierto? Entonces, cada uno de estos derechos, chicos, es creado ¿para qué? Para que nosotros los seres humanos podamos expresarnos libremente y tengamos también en qué apoyarnos para cuando necesitemos algo muy importante, ¿no es cierto?